Buenos días, soy domingo 3 de enero 2021. Buenos días, Víctor. Buenos días, Mariela. Buenos días, alumnos. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. ¿Cómo está el auditorio? ¿Cuántos asistentes tenemos? Faltan 10, doctor. Ah, ya. Bueno, nuestros alumnos están, digamos, un poquito más conscientes en cuanto a su participación al desarrollo del curso, porque en el otro curso hemos tenido a la justa más o menos un poquito más de 50% de asistencia. Así es, doctor. Bueno, bueno, para empezar, feliz año nuevo. Que tengamos buena salud, muchachos. Que tengamos buena salud. Papá Noel, que no sé qué cosa les habrá traído, todas esas cosas. Bueno, eso para cada uno de ustedes. Feliz año, ahí está Víctor, todavía está festejando. Feliz año, ya con su ají colgado ahí por ahí, con el charqui también, que he visto que está colgado ahí, Víctor. ¿Sabe qué cosa es charqui? ¿Charqui? La carne seca. Charqui. ¿No has comido yuquito con charqui? Sí, claro, la carne llama. Muy bueno. Claro, pues. Bueno. Ahora se come bastante cuy también. No, pero yo soy carnívoro. No, usted no es carnívoro, eso es vegano. ¿Tú eres vegano? Usted dice, yo soy carnívoro, no, si usted no es carnívoro, usted es vegano. No tanto, yo soy naturista, pero no soy vegano. No Ok. como carne. Ya, doctor. En determinado momento soy vegano, a veces no como ni leche, ni huevo, ni nada de esas cosas. A veces. Bueno, entonces, hoy día nos toca la sustentación de 2 equipos que nos faltaban, creo, ¿no, Mariela? Correcto, doctor. Vamos a continuar con la sustentación del equipo. Pasemos lista primero, Mariela. Sí, correcto, Víctor. Está bien. Ya. Anco Vilca. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Arcana Cutipa. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Arwire Mamani. Badío Chinchay. Buenos días, presente. Buenos días. Bautista Ventura. Benítez Ramírez. Buenos días, presente, ingeniero. Buenos días. Bombilla Caldas. Buenos días, presente, ingeniero. Buenos días. Caballe Hernández. Castillo Valderrama. Buenos días, ingeniero, presente. Buenos días. Chagua Carhuamaca. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Chambi Quispe. También presente, ingeniero. Collazos Acosta. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Escobedo Rodríguez. Espinosa Ciña. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Estacio Taipe. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Estuco Ticona. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Flores Canco. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. García Galarza. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Garfias Escriba. Presente, ingeniero, buenos días. Ya, Escobedo ha dicho presente, ¿no? Ya. Garfias Escriba también está presente, ¿verdad? Sí, profesor, buenos días. Ya, buenos días, gracias. Gómez León. Buenos días, ingeniero, presente. Buenos días. Guanilo Rivera. Presente, ingeniero, buenos días. Huarcaya Cerda, buenos días. Presente, ingeniero, buenos días. León Yaranga. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Maiguire Jerónimo. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Mamani Mamani. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Manrique Escalera.
Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Martínez Cueva. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Mateo Bustillos. Mateo Bustillos. Levantó la mano por el chat, está presente, de repente ya, su micrófono perfecto. está mal. Ya. Morocco Quispe. Morocco. Najarro Rojas. Obispo López. Presente, ingeniero. Presente. Ya, bueno. Ocaña Ramos. Buenos días. Buenos días. Ocaña Ramos. Presente, ingeniero. Ya. Palomino Canales. Pasache Prieto. Pino Loyola. Presente, ingeniero, buenos días. Presente, Pasache. Pasache, ¿no? Ya. Pasache presente. Ya Sí, está sí. ahí. Rodríguez Hernández. Presente, ingeniero. Buenos días. Rojas Mendoza. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Sánchez Alayo. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Solís Valdivieso. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Zulca Loaiza. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Tenorio Bedriñana. Presente, ingeniero. Ya, a ver, vamos a ver un repaso. Arwire Mamani. No está. Bautista Ventura. No está. Caballa Hernández. No está. Morocco Quispe. No está. Najarro Rojas. Bautista. Bautista acaba de ingresar. Palomino Canales. Ya hay 5 ausentes. Ingeniero, buenos días. Ya vendrán. Ingeniero, buenos días. Sí, acabo de ingresar, he tenido problemas para Entonces acceder, ya les se escribí el hizo el chat. sorteo, ya sabe que la empieza, ¿no, Sí. Mariela? ¿Apellido? Así es, doctor. Alumno Bautista, no se preocupe, ya le tomamos la asistencia. Sí, Ingeniera, solamente muchas faltan Arwire Mamani, Caballa Hernández, Morocco Quispe, Najarro Rojas y Palomino Canales. Correcto. 5 faltantes. Muy bien. Bien, entonces Entonces, empezamos con las hoy día, sustentaciones. Quedaban 2 equipos, el equipo A y el equipo E. Mariela, hoy Bien, día los equipos A y E nos van a dar nuestro regalo de Año Nuevo con su brillante sustentación de sus trabajos. Adelante, Mariela. Muy bien, doctor. Bien, entonces pasamos a proyectar. El vocero. ¿Ya se hizo el sorteo? ¿Hice el ya. sorteo? No me acuerdo. Arranca el equipo A, Mariela. Equipo A, Mariela, ya. Equipo A, perfecto. Bien, el vocero alumnos en el equipo A es el alumno Tenorio Bedriñana. Alumno Tenorio, ¿está presente? Sí. Muy bien. Encienda su cámara, por favor, lo escuchamos. Puede pedir apoyo para la proyección de su PPT con alguien de su equipo. Alumno Tenorio. Sí, estoy pidiendo a uno de mis compañeros para que pueda presentar. Muy bien.
Buenos días con todos. A mi grupo esta vez le tocó exponer algo sobre la civilización occidental. Señor Tenorio, tiene 20 minutos. Ya, está bien. El siguiente, por favor. Siguiente. Los antecedentes, todo comienza desde la decadencia de la cultura helénica, que se inicia con la derrota ateniense en el año 404. Desde ese entonces, la Atenas nunca vuelve a gozar de una influencia política que tuvo. Es por eso que el régimen durante ese periodo se redujo su poder, su dinamismo social. Tan solo un año después de que su democracia fue restaurada, no pudo tener un gobierno sólido hasta que después hubo una derrota definitiva ante los macedonios. Después sigue con la caída de Roma. Esto comienza cuando el occidente es asediado, ya que el imperio se divide en dos mitades después de la muerte de Teodosio. La parte occidente fue invadida por los vándalos que acampaban a las fronteras del imperio y llegaron hasta Hispania y el norte de África. Lo único que quedaba del imperio romano era la parte de Oriente. En el año 402 los godos invaden esta parte y obligaron a los emperadores a retirarse, hasta que al ver que su imperio se desmoronaba, los godos saquearon y quemaron todas las ciudades a su antojo. En el año 410, las tropas de Alarico asaltaron Roma durante 3 días, saquearon todas las ciudades, profanaron iglesias y asaltaron todos sus edificios. Se dice que aquí es cuando termina en realidad todo el imperio romano como se conocía. Después seguimos con el feudalismo. El feudalismo era un sistema social y económico en que se desarrolló en Europa durante entre los siglos 9 y 12. Este sistema se aplicaba a la relación del vasallaje, donde se constituían obligaciones mutuas entre un señor y un vasallo. Sin embargo, el feudalismo no se manifestó tanto, sino que constituyó el eje de una organización política y social durante toda la Edad Media. En algunas zonas se prolongó, pero en algunas fue muy débil. La sociedad y economía feudal. Cada parte de la sociedad era independiente y fue la nobleza, que estaba conformada por el rey y sus señores feudales y sus vasallos. Este estado era hereditario. El clero, compuesto por los hijos de los nobles con cargos, y el bajo clero, que eran los sacerdotes y religiosos. Este grupo cumplía con funciones eclesiásticas y también funciones culturales y sociales. Los campesinos, que eran conformados por la mayoría de la población, solo eran los siervos encargados para trabajar las tierras del feudo. Con el surgimiento de los estados nacionales, la Edad Media había llegado a su fin. Eso fue durante el siglo XV, que es cuando se concretan los procesos que se venían desarrollando los siglos pasados.
La caída de los señores feudales en sí fue lo que llevó a surgir los estados nacionales. Fue la consecuencia de varios acontecimientos históricos como descubrimientos geográficos e invenciones. Siguiente. El análisis de la problemática que hemos planteado es que en la actualidad hay mucha gente que se ha vuelto muy poderosa a causa de la corrupción y por corromper leyes, y que estos han quedado impunes. Y sobre la ética que se debe tener para lograr el éxito evadiendo las reglas durante el siglo XX. Siguiente. El planteamiento del problema que la civilización occidental está a favor de las grandes capitales y problemas específicos, la concentración de dinero en pocas manos y la concentración de medios. Siguiente. Nuestros objetivos: entender los problemas de la civilización occidental y conocer la relación empresa-estado de la civilización, comparar América Latina con las grandes potencias. Siguiente. Hipótesis que la democracia nunca ha sido el agrado para los sectores privilegiados y la manipulación de los medios a favor de las grandes empresas. Siguiente. Siguiente. El desarrollo cultural del Renacimiento. El Renacimiento fue un movimiento ideológico cultural del siglo XIV, se difundió durante toda la Europa. Este movimiento tomaba el hombre como la medida de todas las cosas. Tenía un carácter de vuelta a la antigüedad, en donde resurgían varias características antiguas de la forma clásica. El surgimiento de una nueva relación con la naturaleza que va unida a la concepción ideal de la ciencia. Las matemáticas y la ciencia también toman un gran peso en lo que es la sociedad, y es desde aquí donde se puede decir que la ciencia tomó más importancia y tuvo más desarrollo. Siguiente. Los inventos. Estaba en la pólvora, que fue un invento chino cuando se intentaba hacer una poción para la inmortalidad. Al ver su poder, las fuerzas militares las usaron en armas basadas en pólvoras, tipo cohetes, mosquetes, cañones, contra las invasiones mongolas cuando estaban en sus fronteras. La brújula fue inventada también en China, aproximadamente en el siglo IX, en fin de determinar las direcciones en el mar abierto. Durante los años fue siendo mejorada hasta reducir su tamaño para facilitar su uso, y añadiéndose la rosa náutica. La imprenta moderna se creó hasta el año 1440. En 1449 ya se había impreso el primer libro, el Misal de Constanza. La Biblia fue el segundo libro impreso y a la vez fue el más perfecto. Esta invención revolucionó la difusión del conocimiento y permitió transmitir de manera más acelerada las ideas de esa época. El telescopio fue una mejora que hizo Galileo respondiente al telescopio original. Hizo que fuera 6 veces mejor. Es el único telescopio de la época que pudo conseguir una imagen
derecha gracias a la utilización del lente divergente. Y el planeador fue una creación de Leonardo da Vinci. Aunque no haya tenido mucho impacto en su época, fue una inspiración futura para la creación del helicóptero y el avión. Él dedicó la mayor parte de su vida al vuelo, estuvo fascinado ante eso, y produjo numerosos estudios sobre el vuelo de las aves y de los planos. E hizo planos de varios aparatos voladores. Siguiente. La historia de las telecomunicaciones. Las primeras tecnologías utilizadas fueron primero las señales visuales, o como las señales de humo, o las auditivas como cuernos o algo así, cuernos de animales. El primer invento fue el telégrafo. Fue el medio de comunicación que estuvo asentado durante mucho tiempo. Luego de eso se inventó el teléfono, uno de los inventos más revolucionarios, que al principio no tuvo tanta acogida, pues ya se tenía el telégrafo y la mayoría de la gente pensaba que era imposible que lo pudiese descartar. Con el avance de la tecnología y el limitamiento de las redes de telecomunicación, surgieron los cables submarinos que conectaban prácticamente todos los continentes por cables que van debajo del mar, ya que antes el mayor problema que se tenía era en las fronteras, donde tenían algunos conflictos para realizar este tipo de conexiones. Siguiente. La ciudad contemporánea. La ciudad contemporánea del siglo XX se dedica más a lo que es la industria, y por esto produce demasiados contaminantes. Ha provocado demasiados cambios climáticos y ha afectado a diferentes especies al modificar su hábitat natural. La ciudad contemporánea comienza a poblarse en una zona urbana a comienzos del siglo XX, cuando se instalan las primeras redes modernas de servicios públicos. Se inicia la utilización de nuevos medios de transporte, tales como tranvías, trenes, carros, y se fortalecen los lazos comerciales con otros países del mundo. Siguiente. Los tipos de contaminación ambiental: tenemos la contaminación química, que sucede cuando productos orgánicos como detergentes o ácidos grasos. Alumno Tenorio, ¿Sí? le falta a su cuadro la contaminación sonora. Sí, y otras. Siga nomás, siga. Yeah. Los principales contaminantes químicos del agua son los desechos industriales, el uso de plaguicidas y fertilizantes agrícolas, y los desperdicios de uso doméstico. Los contaminantes de suelos se produce principalmente por sustancias químicas y la basura, en realidad. Pueden ser de tipo industrial o domésticas, ya sea a través de residuos líquidos o por contaminación atmosférica debido al material en forma de partículas que cae al suelo después de que llueve. Contaminación del agua. La contaminación del agua viene por varios factores. También se puede contaminar por agentes patógenos, que son bacterias, virus. Son desechos que requieren de oxígeno. Los desechos orgánicos pueden ser descompuestos en bacterias en las fuentes de agua. Si hay poblaciones grandes cerca de estas fuentes, pueden verse afectadas por ello. Las sustancias químicas que
que afectan el agua son ácidos compuestos de metales tóxicos como el mercurio y plomo que envenenan el agua. Hay nutrientes vegetales que pueden ocasionar el crecimiento excesivo de plantas acuáticas que después mueren y se descomponen, agotando el oxígeno en el agua y pueden causar la muerte de especies marinas o especies que consuman este agua. Las sustancias químicas orgánicas que contaminan el agua son los petróleos, plásticos, plaguicidas y detergentes. También están los sedimentos o materia suspendida, que son partículas insolubles de suelo que enturbian el agua y que son fuente de contaminación. Señor Tenorio, 5 minutos. Ya. Al final está la contaminación radiactiva, que es contaminación por presencia de sustancias radiactivas en el entorno. Esta contaminación puede proceder de isótopos naturales o artificiales. La primera de ellas se da cuando hay isótopos radiactivos que existen en la corteza terrestre, y la otra es debido a la acción humana por residuos. Siguiente. Los contaminantes, tenemos los desechos sólidos, domésticos e industriales, fertilizantes, también la tala de árboles y la quema de residuos o de bosques, la basura que se echa ahí en los ríos y los desagües de aguas negras que contaminan los ríos y mares. Siguiente. Esta es una imagen sobre lo que viene siendo nuestro trabajo, sobre la ética de reducir la democracia, o sea, las personas que llegan al poder saltándose las reglas, cometiendo actos de corrupción. Generalmente pasan por encima de toda la población, siempre ven su interés, modelan todo lo que esté a su alcance para estar ellos en el poder, manipular elecciones, someter a la gente. Siguiente. Lo que venía diciendo sobre la concentración de riquezas. El 1% de la población es extremadamente, y la demás gente, aunque no tiene mucho, todo el dinero está concentrado en una pequeña masa de población, y esto genera el acumulamiento de poder. Se hace que todas las medidas políticas se usen para incrementar aún más la riqueza de estas personas y concentrar todo el poder a favor de ellos. Siguiente. Los sindicatos. Es un movimiento obrero organizado que surge contra el poder de las grandes empresas. Se dan las huelgas pacíficas y todo eso, pero lo que hace las empresas poderosas, y eso, crean leyes que limiten su poder para reclamar. Siguiente. Las recomendaciones. Es de gran importancia la información y participación de los ciudadanos en la política, para así poder evitar que las grandes industrias y corporaciones sigan elaborando leyes que los beneficien más a ellos sin tomar en cuenta a nosotros. Siguiente. Conclusiones. Si las grandes corporaciones e industrias crean necesidades y nos conducen al consumismo, es para mantenernos ocupados y no cuestionarnos sobre la gran desigualdad que existe. Así ese pequeño porcentaje de la población extremadamente rico sigue manipulándonos y
teniendo tal para eso. Bueno, sí. Esa es nuestra bibliografía y ahí termino. Gracias. Bien, ahora viene el debate, Mariela. Así Micrófono es. está Bien, apagado. entonces ahora llamamos al equipo. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí. Bien. Bien, pasamos entonces al debate. Llamamos al equipo C, a la señorita Badillo Chinchay, para que haga las consultas respectivas según lo expuesto hacia el alumno Chagua Carhuamaca. Adelante, alumnos, enciendan sus cámaras, por favor, los escuchamos. Disculpen, ingeniera, mi compañera Badillo Chinchay me mandó un mensaje indicando que se le está yendo el internet y que le iba a mandar un correo en un rato. Y que le disculpen. Muy bien, entonces pasamos por el momento. Gracias por informar, alumno Espinosa. Pasamos a las consultas del alumno Escobedo Rodríguez. Sí, que haga las consultas respectivas hacia el alumno Chagua Carhuamaca. Adelante, alumno Escobedo, encienda sus cámaras, por favor. Escobedo y Najarro están en línea de espera. Najarro, 10:40. Y Escobedo vuelve a ingresar a las 10:40. Escobedo, alumno Escobedo. Sí, se me escucha, lo que pasa es que estoy en mi celular y... Está presente. ¿Me escucha? Sí. Y lo que Sí, sucede es que estoy en mi celular y... tiene dos. Adelante, adelante, siga, se le escucha. Ya. Un momento, bueno. ¿Qué? Ya. Mi pregunta sería al compañero acerca de la contaminación ambiental que se dio acerca de las fábricas y que hoy en día, por ejemplo, es muy importante, ¿no? O sea, lo que ha afectado ha cambiado en la actualidad y yo quisiera saber en qué medida fue este impacto, porque hasta hoy en día se piden lo que es evaluaciones de impacto ambiental en muchas obras. Entonces yo quisiera saber de qué manera esto transformó la realidad que hoy tenemos acerca del impacto ambiental que hubo en la revolución industrial. ¿Qué tal? Buenos días. Respondiendo a tu pregunta sobre el impacto ambiental, bueno, se han formado varias carreras sobre, como podemos ver, lo que es la ingeniería ambiental, donde que se prima principalmente el cuidado del medio ambiente, del ecosistema, porque al producirse la revolución industrial y la quema excesiva de petróleo, se ha visto afectado todo el planeta en sí, ¿no? Y por esto es que se crean muchas de estas instituciones que, disculpen por la bulla porque está pasando, se crean carreras, también instituciones que velan por el cuidado del medio ambiente. Es por eso también que había un proyecto de Kioto donde que se ven a las grandes empresas y principalmente los grandes países industrializados como China y Estados Unidos en reducir la contaminación sobre la quema del petróleo, pero vemos muchas veces que los intereses priman más que el medio ambiente y podemos ver que en los últimos años Estados Unidos no respeta ese tratado y se salió simplemente de ello. Esa sería mi respuesta. Entonces podemos decir que a consecuencia de ello, una consecuencia muy grave que nos trajo con la revolución industrial sería esto, lo que es la contaminación, y por ende hoy en día podemos ver, por ejemplo, que muchos trabajos, como en las minas, se piden estudios de impacto ambiental, porque es fundamental hoy en día, ya que ya no vivimos en el mismo sistema, digamos, ecológico, ya que muchas cosas han cambiado. Importa bastante lo que es la calidad de aire que, por ejemplo, que tenemos hoy en día, ¿no? Eso sería mi respuesta, no sé, complementando. Gracias.
Alumno Escobedo, buenos días. Ingeniero, buenos días. Alumno Escobedo, ¿usted qué piensa sobre la contaminación sonora y lumínica? Yo pienso que es un tema importante que muchas veces no se... la contaminación sonora es muy importante porque de alguna manera, según tengo entendido, contribuye a lo que es el estrés muchas veces, y eso también creo que se ha dado últimamente, ¿no? Porque antes no se evaluaba de la misma manera. Y la contaminación lumínica también es importante porque son cosas que afectan directamente al medio ambiente y a cómo vivimos. Esa sería mi respuesta. No solamente afecta esas contaminaciones en general, lumínica, sonora y las otras contaminaciones mencionadas a los seres humanos, también al resto de seres y también a los vegetales, etcétera. ¿Qué opina usted al respecto? Claro, por ejemplo, en el caso de la contaminación sonora afecta, como usted menciona, afecta bastante a los animales, por eso se debería de controlar eso. Pero muchas veces no existen, o sea, no se han desarrollado muy a fondo lo que son esas normativas, ¿no? Como el caso de por ejemplo, un tipo de contaminación sonora que afecta a los animales son los pirotécnicos, pero muchas veces no se controla ello. Y debería de empezarse a realizar eso, ¿no? Porque vivimos en una sociedad ya bastante avanzada como para, digamos, afectar a otros seres por la diversión de los seres humanos. Finalmente, en el curso de gestión integrada se ha incluido la contaminación sonora, lumínica, teniendo en consideración de que nosotros usamos muchos explosivos en nuestras obras. Y también la luz, ¿no? ¿Está incluido en el curso que usted ha llevado de gestión integrada en la construcción? Hasta ahora no he llevado ese curso de ingeniero. Todavía no lo has... ¿verdad? Estás en Realidad Nacional. Entonces, sí. A ver, pues... claro, cuando me toque le tomaré más después. interés, le prestaré atención a esos temas. Aunque considero que es importante, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Adelante, Mariela. Muy bien, doctor. Pasamos entonces a las consultas ahora del alumno Espinosa Ciña hacia el alumno Collazos Acosta. Adelante, alumno Espinosa, lo escuchamos. Encienda sus cámaras, por favor. Sí, bueno, yo quiero preguntar más que todo sobre el ámbito de la sociedad, porque luego de, así como también hubo en la Revolución Industrial, por ejemplo, hubo un cambio, se puede decir un poco como que ayudó bastante en la economía y también en otros factores, ¿no? Pero ¿qué grupos se formaron después de ello, no? O sea, ¿qué consecuencias trajo y qué grupos se formaron, como por ejemplo los sindicatos o grupos así que, o sea, hicieron que, no, de la revolución misma se formaron algunos grupos, ¿no? Y quisiera saber cuáles son los grupos y qué opina al respecto, ¿no? Ya bueno, respondiendo a su pregunta, actualmente aparecieron muchas ONGs que ayudan a la población, aparte de los sindicatos, entre otros grupos, y más que nada, como son organizaciones sin fines de lucro, van apoyando de una forma parecida al sindicato, se podría decir, pero un poco más organizado. Y eso podría decir que o al menos yo podría decir que ha aparecido en estos tiempos, respondiendo a tu pregunta. Bueno, complementando lo que yo quisiera decir era que, bueno, sí, después de ello, o sea, porque hubo muchos desempleos en ese entonces, porque ya como que hubo algunas mejoras y ya no se necesitaban algunos recursos, por lo cual hubo muchas personas descontentas con ello y que actualmente se ve también, ¿no?
que son los grupos sindicales y otros grupos así que tratan de, al menos, por así decirlo, beneficiar a la gente del mismo pueblo, ¿no? Eso sería mi aporte. Muy bien. Pasamos entonces ahora a las consultas del alumno Rodríguez Hernández hacia el alumno Mayhuire Jerónimo. Adelante, alumnos, enciendan sus cámaras. Ya, bueno. Mi pregunta es la siguiente, o sea, como bien sabemos, la revolución industrial se originó en Inglaterra, pero quisiera saber, o sea, según los investigadores, ¿cuáles son los aspectos que se deben surgir para decir que en ese lugar se inició la revolución industrial? Bueno, me parece que que tienen que tener una idea, una economía estable y tienen que, en esos tiempos, como que como habían cambiado de paradigma y ya el poder no se concentraba en la religión, ¿no? Sino que podrían avanzar sus propias ideas y como en esos tiempos necesitaban el alimento porque la demografía de la zona aumentaba y los alimentos escaseaban. Entonces, los grandes inventores tuvieron que crear nuevas formas para aumentar la agricultura o las necesidades humanas. Entonces, gracias a las necesidades, a la situación en general y el cambio de paradigma creo que se dio. Gracias a eso fue la revolución. Ya, bueno, está bien, por lo que he investigado, algunos de los factores para que se diga que se inició en Inglaterra la revolución industrial fue porque aquí fue el país donde se dio una amplia aplicación de la ciencia moderna y se especializaron en las actividades económicas en la producción de los mercados nacionales e internacionales. Muy bien, pasamos entonces ahora a las consultas del alumno Sánchez Alayo hacia el alumno Ocaña Ramos. Adelante, alumno Sánchez, enciendan sus cámaras, por favor, los escuchamos. Alumno Sánchez Alayo, ¿está presente? Sí, estoy poniendo mi cama un rato. Muy bien. Ya, bueno, mi pregunta sería, mencionaste en la exposición que a través de la historia existieron grupos sociales que, por así decir, se centraron en las riquezas y el poder. Y esto se sigue viendo en la actualidad. ¿Qué soluciones darías a este problema? ¿En qué afectaría, eh, qué, qué solución podría dar a través de las instituciones? Buenos días con todos. Sobre los grupos sociales que existieron, lo que se refiere a la exposición es que había grupos que, por tener tanto poder adquisitivo en esos tiempos, tenía el poder de gobernar un gran ámbito tenían un gran poder y podían gobernar a su antojo varios lugares, en la industria, en la revolución industrial, por ejemplo, los capitalistas con el dinero movían todo prácticamente, y una solución que se puede dar ante eso fueron los sindicatos que velaban por la
por la integridad del pueblo y sus derechos profesionales y económicos ante todo eso. Más que todo, una solución serían los sindicatos, una buena organización dentro de un pueblo, pues, puede decirse así. Esa sería mi respuesta. Claro, una respuesta más específica serían las instituciones inclusivas, que descentralizan las riquezas y el poder que tienen estas clases sociales mm, más enriquecidas o favorecidas por las empresas y todo eso. Eso sería todo. Muy bien. Mariela, está la señorita Badillo. Aló, Mariela. Aló, Mariela. Salió de sesión, el internet me está fallando. Pasamos a las consultas del alumno Surca Loaiza hacia el alumno Tenorio Bedriñana. Adelante, alumnos, enciendan sus cámaras, los escuchamos. ¿Me puede escuchar? Sí. Bueno, mi pregunta va acerca sobre, he visto que muchos grupos han expuesto y hablado de la revolución industrial como un suceso histórico que hizo que la civilización occidental se propague por todo el mundo. Y quisiera saber, o quisiera que me nombre otros sucesos que hicieron que también la civilización occidental se propague en todo el mundo. Su micrófono está apagado, señor Tenorio. Sí, bien. Yo creo que uno de los sucesos también más importantes ha sido la invención del Internet, lo que es ahora una de las uno de los principales medios de difusión masiva de la información, aunque también esto ha traído sus efectos negativos, ya que así como también se puede difundir la información, también es fácil difundir la desinformación a través de noticias falsas o datos que no son verídicos. Por eso es una buena herramienta siempre y cuando sea utilizada
con inteligencia, siempre verificando las fuentes de donde viene la información. Esa sería mi respuesta. Sí, es un buen invento que se hizo para justamente responder la pregunta, ¿no? Sobre qué ayudó a la civilización occidental a expandirse. Así como también pienso que la invención de la imprenta tuvo un gran papel, ya que por ella se pudo comercializar o expandir la información de Europa, como literatura, historia, conocimientos científicos, etc. De igual forma, creo que el descubrimiento de América, o más que todo la conquista, ¿no?, del Perú por los españoles, es otro suceso importante también. Esto. Bien, ¿es todo, alumno? Mariela, la señorita Vadillo está en línea. Sí, correcto, Víctor. Pasamos entonces a las consultas de la alumna Vadillo Chinchay hacia el alumno nuevamente Tenorio Bedriñana. Adelante, alumnos, enciendan sus cámaras, por favor. Los escuchamos. Buenos días con todos. Bueno, se ha hablado mucho de la civilización occidental y aspectos de repente negativos como es el sistema económico y desigualdad, ¿no? Pero yo quisiera saber, bueno, o en su opinión de mi compañero, ¿qué opina o cuáles serían los aspectos positivos de esta civilización en su opinión? Bueno, más que nada ha sido el avance en sí que ha tenido toda la humanidad en sí, todo lo tecnológico. Se ha podido facilitar o sea, se ha podido mejorar la calidad de vida de la mayoría de la población. Aún siguen habiendo sus déficits, ya que hay gente que no puede gozar de estos beneficios, pero al menos en todo ese tiempo hay una gran diferencia en cómo se vive ahora. Incluso la esperanza de vida es mucho mayor a lo que era antes. Sin duda ha habido muchos procesos que han hecho que eso sea posible y se haya tenido un mejor desarrollo tecnológico y así también de la vida. Aunque nos ha costado demasiado en el aspecto ambiental por el tema de la contaminación y eso. Bueno, estoy de acuerdo contigo en el tema del avance científico, del avance de la medicina con respecto a la esperanza de vida. Pero bueno, como somos unas únicas, o al menos en nuestra realidad, yo creo que es difícil comparar qué hubiese pasado, ¿no? Si hubiese sido diferente. Es algo que de repente no, ignoramos y no sabemos. En todo caso, solo nos queda de repente valorar lo positivo y a partir de ello mejorar. Yo creo que estamos en etapas, ¿no? Antes, quizás aún seguimos en el tema de la industrialización, al menos los países que pueden industrializarse. Nosotros estamos en otra etapa a diferencia de ellos, pero cada vez o cada milenio hay prioridades, ¿no? Y hoy en día ya se toma en cuenta el tema ambiental, que bueno, vamos en esa senda, ¿no? Mejorando. Ese sería mi reto. Muy bien, eso sería todo del debate. Pasamos a la siguiente sustentación. Con el alumno Martínez Cueva, el equipo E. Adelante, alumno Martínez, enciendan su cámara. Los escuchamos. Sí, buenos días a todos. Somos el grupo E y hoy nos toca hablar sobre la civilización occidental y el libro Las voces del desierto de Marlon Morgan. Tiene 20 minutos, señor. Ok, ingeniero. Siguiente. Ahora vamos a hablar sobre la civilización occidental. Siguiente, por favor. Primero vamos a ver
la definición, ¿no? De qué cosa es la civilización occidental, que según Máximo Ugarte 2019, nos dice que se trata de un concepto que está poco arraigado en lo geográfico y se basa más en tradiciones filosóficas, artísticas, étnicas y culturales. Siguiente. En la problemática, eh, queremos saber nosotros cuáles son los factores que intervinieron en el desarrollo de esta civilización. Y también vemos que actualmente los problemas en Occidente ya no vienen por guerras en el pasado, ¿no? Sino internamente debido a una crisis económica que se ve agudizada por la pandemia actual. Así que nos hacemos la pregunta si es que la civilización occidental llegó a su fin o va a seguir desarrollándose. Siguiente. Ahora vamos a hablar sobre los factores, ¿no?, que impulsaron el desarrollo de esta civilización occidental, entre los cuales tenemos la civilización griega, que se dice que fue la cuna, ¿no?, de este desarrollo de la civilización occidental, debido a los aportes que ésta dio. Tenemos, entre los aportes tenemos las ciudades-estado, donde se puede destacar el autogobierno y el desarrollo del comercio marítimo entre las polis. Tenemos el pensamiento griego, que se dividió en dos etapas. Con los presocráticos, ese pensamiento se enfocaba más sobre el orden que subyacía todo el universo. Y luego con Sócrates, el pensamiento se cambió y se trasladó hacia la ética y el análisis político-social. Se centraron más en asuntos humanos. En la medicina, con el médico Hipócrates, que dejó de lado a los curanderos y estableció un método experimental a base del diagnóstico en síntomas y la historia de un paciente. Y en los síntomas, los sistemas políticos, perdón, pasó por tres sistemas, que fue la monarquía, la oligarquía y la democracia. Si bien esa democracia no era como la que actualmente conocemos, fue un inicio, ¿no?, de democracia. Siguiente. Tenemos a la civilización romana, donde se puede destacar el derecho, que es el fundamento del cumplimiento de leyes en la sociedad, para así lograr un desarrollo económico, social y político. También tenemos su organización de Estado, que se dio en la monarquía, la república y el imperio. Siguiente. Acá tenemos dos características adicionales, que la estrategia militar y la ingeniería, que se caracterizó porque tomó elementos de la cultura griega y la cultura etrusca, donde desarrollaron carreteras, construyeron fuertes campamentos y puentes. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Ok. Aquí tenemos el feudalismo, donde más bien no había una ausencia total del poder central. Existe un fraccionamiento de miles de pequeños territorios que son gobernados por poderosos jefes locales. Este sistema feudal fue de tipo agrario y dentro de fue también de subsistencia porque solo se producía para el autoconsumo y no se producía a gran escala. En las relaciones sociales fueron de servidumbre, donde había un vínculo muy estrecho, ¿no?, entre el dueño de las tierras, que es el señor feudal, y quien la servían, los vasallos. Siguiente, por favor. Tenemos la filosofía de la Edad Media y la Edad Moderna. Tendremos la escolástica, que entre su característica principal sería que es una doctrina clave, ¿no?, en la formación académica moderna y el pensamiento filosófico contemporáneo. Y en la ilustración tenemos que consideraba el pensamiento racional era la única forma de acceder al conocimiento verdadero, que cuestionó las monarquías absolutas y el principio de el poder del rey provenía del dios. Así que tuvo un fuerte impulso al desarrollo del método científico. Siguiente, por favor. Otro de los aspectos que influenciaron el desarrollo de esta civilización occidental, tenemos a la revolución industrial, donde las economías industriales adquirieron ventajas sobre las sociedades que seguían basándose en la agricultura, ¿no? Acá se desarrolló ese equilibrio que aún sigue afectando las relaciones económicas mundiales. Acá en esa revolución industrial se crearon nuevas clases sociales y también se agudizaron. Comenzó a existir una brecha entre los propietarios de las fábricas y la creciente masa de trabajadores.
Y todo esto conlleva al siguiente aspecto. Siguiente, por favor. El capitalismo, que es la base de la civilización occidental, donde el capitalismo trata de un control económico de mercados bajo una hegemonía occidental, la cual se refiere a una imposición de pensamiento, cultura e ideas. Siguiente, por favor. En la parte de globalización y neoliberalismo, la globalización es solo un proceso que deriva del capitalismo, donde se impone de los más fuertes a los más débiles. Y el neoliberalismo es donde está el aumento de la desigualdad social y la pobreza en el mundo, tanto en países de Norteamérica como en Sudamérica. Bueno, según esto, el contexto de globalización y neoliberalismo, lo que ha acontecido en el último siglo, ¿no? Como la desintegración de la URSS, como la caída del sistema comunista y la conformación de bloques económicos regionalizados, donde todo eso conlleva a una crisis de la estructura de Occidente debido a las dos grandes guerras que hubo, a la invención de armas nucleares, debido a la revolución industrial, que comenzó a avanzar la tecnología y comenzó a desarrollar armas muy poderosas y perjudiciales para todos. Siguiente, por favor. Bueno, en las conclusiones tenemos que, si bien los procesos históricos que ya hemos visto y sociales no son controlables, ¿no? Pueden ser una fuente de elección, ¿no? Para poder considerar e intentar cambiar el rumbo que llevamos actualmente en este mundo. Siguiente. Ahora voy a hablar sobre Las voces del desierto de Marlo Morgan. Siguiente, por favor. Bueno, Marlo Morgan es un escritor estadounidense que fue bioquímica de la Universidad de Kansas City y además ella comenzó a ser escritora luego de que se divorció de su esposo. Existe una polémica sobre la veracidad de este libro. Siguiente, por favor. Bueno, en el capítulo 1, la distinguida invitada nos habla sobre la autora del libro, Marlo Morgan, que fue invitada a una reunión con nativos australianos, con aborígenes australianos, en los cuales ella fue muy arreglada y todo, y al final se dio cuenta que fue en vano, ¿no? Arreglarse tanto, porque al final ella tuvo que hacer un ritual para poder ser aceptado por estos aborígenes, se tuvo que despojar de todas sus pertenencias, lo que nos dice en el capítulo 2, donde destacan que los rituales de aceptación para Marlo. En el capítulo 3, ella se va con los aborígenes a caminar por el desierto en Australia durante 5 meses, y como ella se había despojado de sus pertenencias, ¿no? Había puesto ropa parecida a los aborígenes, ella tampoco usaba zapatos, y en capítulo 3 le hice un cazado natural. Como ella caminaba descalza por todo el desierto, sus pies comenzaron a tener heridas, y ellos, los aborígenes, al final del día, con una especie de crema les curaron sus heridas, y con cánticos medio de ser mágicos, como sus pies se curaron. En el capítulo 4 nos menciona cómo llegó Marlo, ¿no? a este encuentro con los aborígenes. Nos dice que ella, ella eh, estuvo trabajando con un australiano, el cual él le invitó, ¿no? a Australia, y ella estuvo encantada de ir, ya que ella siempre quiso visitar Australia. Y cuando ella llegó a Australia, le comentaron para que pueda recibir, ¿no? un premio por los aborígenes, y ella simplemente se fue, ¿no? Debido a que una especie de lector de manos le había dicho que su futuro estaba aquí en Australia. Siguiente. Bueno, en el capítulo 5 nos habla sobre que estos aborígenes australianos eran discriminados debido a que ellos no tenían las mismas costumbres, ¿no? que la población actual. Pero sin embargo ellos se dan cuenta que estos australianos querían ser aceptados, pero sin embargo no podían debido a que Australia, ¿no?
los discriminaba debido a sus costumbres. Bueno, en el capítulo 6 nos cuenta otra de sus experiencias con esos aborígenes australianos donde les hacen comer una especie de gusano blanco. Pero estos aborígenes se compadecieron de ella, ¿no? Y le cambiaron un poco, ¿no? La forma del gusano para que no se parezca tanto, para que se lo pueda comer. En el capítulo 7 nos habla de seguridad social, que los aborígenes australianos estaban relacionados con la naturaleza y tenían grandes dotes. Lo cual nos cuenta en el capítulo 8 que nos cuenta que ellos no hablaban, solo la voz para cantar y la voz no usaban para comunicarse. Ellos se comunicaban de manera telepática. Siguiente, por favor. Bueno, en el capítulo 9, un sombrero para Outback nos dice, cuando está Marlon caminando por el desierto, comenzaron a llegar una horda de moscas, ¿no? Que comenzaron a fastidiar a Marlo, y los aborígenes, con su propio cabello de Marlo, le formaron una especie de sombrero. También ellos se dan cuenta que las moscas que le estaban, que ella les parecía molesta, a los aborígenes ni siquiera se percataban de las moscas, ya que estas moscas entraban como en sus orejas y se comían la suciedad. Y acá se dan cuenta, ¿no? Ellos decían que la naturaleza no está por así, ¿no? Todo tiene un sentido en la vida. No está todo por simple azar. En el capítulo 10 nos cuenta sobre las joyas, que para los aborígenes australianos, más que un recuerdo material, más que algo material, algo que sea precioso para ellos es el recuerdo. Y en el capítulo 11, Salsa, nos dice que la tribu en el pasado tuvieron varios errores, donde ellos eran caníbales y actualmente ellos cambiaron su forma de pensar y actualmente ellos respetan mucho la naturaleza y se alimentan en base de frutas. Siguiente. Bueno, en las conclusiones tenemos que la tribu de los auténticos podría percibir, ¿no? y comprender la naturaleza que los rodeaba, lo cual nos ayudaba a sobrevivir. Y los aborígenes, los objetos materiales, no tenían más valor particular que los recuerdos que éste ofrece, ya que el valor lo pone uno mismo. Y ellos consideraban sagrado todo el desierto, todo lo que aportaba al ciclo de la vida, que decían que nada existe porque sí, y todo ser vivo, lo que pertenezca a la naturaleza, tiene una función vital y un papel muy importante. Eso sería todo. Gracias. Muy bien, pasamos al debate entonces. Llamamos al equipo G, al alumno Arcana Cutipa, que haga las consultas respectivas según lo expuesto hacia el alumno Bombilla Caldas. Enciendan sus cámaras, por favor, los escuchamos. Ya. Bien, como en anteriores exposiciones, por ejemplo, sobre la cultura andina, ya habíamos tocado temas como cómo influenció, qué influencias tuvieron. Para este caso, mi pregunta sería, ¿qué influencias tiene la cultura occidental en la cultura latinoamericana y podría seguir adquiriendo esas influencias actualmente? Bueno, quiero entender que mi compañero se refiere a la influencia actual que observamos, o sea, del pasado, supongo, ¿no? Disculpe, compañero, ¿estoy en lo correcto? Sí, o sea, en general las principales, por ejemplo, hay una que actualmente, por ejemplo, sigue afectando, ¿no? Sigue influenciando fuertemente. Bueno, comenzamos que nada sobre lo que es el trato la imposición de las clases, ¿no? Y también en cómo ellos veían, a las de clases diferentes. Porque a partir de, o sea, de ellos es que acá se ha aprendido el mirar con otros ojos a alguien de diferente clase, ¿no?
así como también con ellos también se dice que llegó un poco más la corrupción, ¿no? Y llegó o sea, ¿cómo se podría decir? Esa búsqueda, es la avaricia, ¿no? Con ello fue que llegó, eso más que nada de parte de los españoles. En cuanto a tecnología, sí hemos sido, puedo decir que sí hemos sido influidos, sí, de buena manera, porque eso nos ha ayudado a progresar tanto como continente y como país, y aunque no siempre se ha aprovechado, han existido las oportunidades, ¿no? Por ejemplo, a la antigüedad, cuando, cuando se estaban haciendo los carros industriales en Europa, esa misma influencia que tuvieron ellos para modernizarse, llegó también al Perú, ¿no? Y también hubo un ingeniero que también quería hacer su carro, y donde ahí se muestra que la oportunidad de que el Perú llegue a ese nivel, las oportunidades sí existieron, pero no se le dio ese aprecio, ¿no? Porque siempre también, también nos ha dejado esa visión de que lo que viene de afuera es mucho mejor, o sea, lo que ellos son, lo que el extranjero puede ser, ¿no? Y hay como ese desapego a lo propio. Claro, estoy de acuerdo en la parte que dijiste, pero también hay un punto importante que engloba, por ejemplo, el tema de las leyes y los derechos humanos, ¿no? Eso sabemos desde siempre que siempre ha tenido fuerte influencia, y sobre todo, por ejemplo, en el último caso, porque causamos interés, es el tema de, por ejemplo, el aborto legal, ya lo aprobaron en Argentina. Entonces, estaba leyendo un poco sobre esa información, y los que estaban a favor sustentaron, todo el sustento se basó en su mayoría en, en una sustentación que ya hicieron en otros países para que también pudieran aprobar. Entonces, se va viendo, ¿no?, cómo generalmente esas ideas van tomando fuerza, pero no vienen directamente de nosotros, sino vienen directamente de otras culturas. Y en este caso, ese es el ejemplo que yo puedo tener. Eso sería todo. Muchas gracias. Muy bien, pasamos entonces a las consultas del alumno Juanilo Rivera hacia el alumno Chambi Quispe. Enciendan sus cámaras, por favor, los escucho. Alumno Juanilo Rivera, ¿está presente? Alumno Juanilo, ¿está presente? Última llamada, alumno Juanilo no está presente. Pasamos entonces a las consultas del alumno Huarcaya Cerda hacia el alumno Chambi Quispe. Enciendan sus cámaras, por favor, los escuchamos. Bien, buenos días con todos. Mi consulta es acerca de la obra que mencionaron, Las Voces del Desierto, que nos habla sobre los pueblos aborígenes australianos. Sabemos que en nuestro país también existen muchos pueblos aborígenes que lamentablemente tienen que luchar contra la indiferencia por parte del Estado. Mi consulta es, ¿qué medidas se podrían tomar para que la cultura, las costumbres y la cultura de estos pueblos sea revalorada y se tome un mayor interés por parte de la sociedad? Ya, bueno, buenos días con todos. Mira, primero, acerca de los pueblos aborígenes, tenemos uno que es conocido como los Ashaninkan, y para que el Estado pueda, o sea, para que sea más conocido, el Estado tendría que hacer difusión de su cultura, o sea, básicamente como ir de visita y poder observar y cómo ellos interactúan entre sí, porque si el Estado, o sea, sigue en su rol o sea,
su rol de, o sea, de evadir esa responsabilidad. O sea, lo que trato de decir es que si no hace nada, simplemente la cultura se va perdiendo, porque recordemos que existió un presidente que ha fallecido hace unos años, o se ha suicidado hace unos años, que dijo que a muchos indígenas decía que estos son ciudadanos de segunda clase, de manera que no podíamos seguir con ese camino, ¿no? O sea, tenemos que, ya que todos en el Perú, o sea, todos que estamos en el territorio peruano y los peruanos extranjeros, básicamente tenemos los mismos derechos y oportunidades, ¿no? O sea, no simplemente porque no hablas español o simplemente no perteneces a aquí, significa que estás menospreciado tanto por la comunidad o por todo el Estado. O sea, el Estado simplemente lo que debería hacer es, o sea, tratar de llegar a un acuerdo y colaborar con ellos, y de manera que su cultura no quede perdida o olvidada. Sí, concuerdo contigo, compañero. También, por ejemplo, algo que se podría hacer es, bueno, sabemos que ya existen actualmente programas culturales que nos muestran un poco acerca de las costumbres y tradiciones de estos pueblos, ¿no? Que mayormente se dan en el canal del Estado, ¿no? Pero quizás podría haber un mayor incentivo a que se difundan más estos programas. Y también, por ejemplo, el tema de lo que son las lenguas originarias en nuestro país, ¿no? Sabemos que existen 48 lenguas nativas que son muy importantes y son parte de nuestra diversidad cultural. Y pienso que se debería difundir más estas lenguas, ¿no? Por ejemplo, hace poco la Municipalidad de Lima dictó cursos gratuitos del el idioma quechua. Dictaron el quechua básico y también el quechua intermedio y tuvo gran acogida por parte de la población. O sea, me parece que es una medida adecuada, ¿no? Que se debería seguir difundiendo este tipo de medidas, ¿no? De dictar cursos así de las lenguas originarias, ¿no? Aparte del quechua, también las lenguas nativas, achán, inca, etcétera, ¿no? Ese sería mi aporte. Muy bien, pasamos entonces a las consultas del alumno Morocco Quispe hacia el alumno Mamani Mamani. ¿Se encuentra el alumno Morocco? Sí, buenos días, ingeniera. Alumno Morocco Quispe. Ya, mi pregunta es, Alumno Morocco Quispe a la una. Sí, sí, ¿me escucha, ingeniera? Adelante, alumno, haga sus consultas. Ya, Sí, mi consulta perfecto. De es repente si... la señal está un poco retardada. Está bien, Mariela, se escucha bien. Sí, lo siento. Ya, mi consulta es si la revolución industrial, como ya sabemos, hubo una gran invención de objetos y diferenciación de clases. Mi pregunta es si influyó de la misma manera en Latinoamérica como influyó en Europa. Esa sería mi pregunta. Muy bien, alumno Mamani Mamani. Sí, buenas. Sí, adelante, señor Mamani. Diferentes épocas, ¿no? Y sí abarcó a todo el mundo, pero ¿se me escucha? Sí. Creo que el audio está mal. Sí, señor. ¿Se me escucha? Sí, señor, adelante. Bueno, ya. Bueno, de nuevo. La revolución industrial fue un proceso, ¿no? Que empezó en Europa y se abarcó a todo el mundo, pero fue en diferentes épocas. Y bueno, su influencia fue mundial, ¿no? Pero la forma en cómo se desarrolló en cada país fue muy diferente. Favoreció mucho más a la región de donde se inició en Europa. Y bueno, aquí se puede decir que no se ha llegado a decir una industrialización porque no tenemos industria. Nuestra economía, por ejemplo, como casi toda Latinoamérica, bueno, en la excepción de algunos países, sigue basándose en materia prima, ¿no? En exportar metales preciosos y en la agricultura, ¿no? En la agroexportación. Así que no es uniforme la forma en cómo se ha desarrollado la industrialización a lo largo del mundo. Gracias. Ya, mi respuesta es que sí estoy conforme en lo que dice, ya que el Perú, más que todo, es un país exportador y manda así recursos así de piedras preciosas, materiales preciosos como el oro, el cobre, pero en fin, ¿qué se llama? La revolución industrial considero que afectó menos, en poca medida hacia Latinoamérica, ya que observamos que como somos un país tercermundista,
tenemos pocos recursos y por ende no pudimos así sacar todo el beneficio de lo que trajo esta revolución industrial. Eso sería todo. Gracias. Muy bien, pasamos entonces ahora a las consultas del alumno Rojas Mendoza hacia el alumno Martínez Cueva. Adelante, alumno Rojas, lo escuchamos, enciendan sus cámaras. Buenos días con todos. Mi pregunta es, ¿cuál es el impacto en la actualidad de la revolución industrial? Sí, bueno, el desarrollo, la revolución industrial ha impactado mundialmente, ¿no? Con la creación del sistema capitalista debido a la producción en gran escala, además de la división de clases sociales, ¿no? Una desigualdad en todo el mundo. Y también, además que esta revolución industrial, debido a las grandes máquinas que han creado y que están produciendo constantemente, producen contaminación ambiental. Esos serían los aspectos, ¿no? que haya impactado esta revolución en el mundo. Sí, estoy de acuerdo, ¿no? Claro que en la actualidad podemos ver lo mucho que han impactado, lo que me dicen también el medio ambiente, en la contaminación ambiental. No estamos haciendo las medidas para frenar eso de la contaminación, que es muy importante en la actualidad, ¿no? Y también lo que muchas veces en la utilización de las máquinas, ¿no? A veces, cada vez salen nuevas máquinas, se reducen la mano de obra, las necesidades de nosotros, de los seres humanos, ¿no? Pero, Bien. ¿Está el señor Bombilla? Ingeniero. Bombilla. ¿Bombilla? Sí, ingeniero. ¿Ingeniero me escucha? Ah, no, perdón, disculpe. Guanilo, ¿no? Guanilo. No, Víctor. Guanilo Rivera. ¿Está el alumno Guanilo, última llamada? Guanilo Rivera dijo presente cuando llamamos lista, ¿verdad, Víctor? Sí, sí. Está conectado, Jean Guanilo. Así es. Pero creo que no está atento. Bueno, entonces vamos a llamar nuevamente al alumno Rojas Mendoza para que por favor haga unas consultas nuevamente hacia la alumna Pino Loyola. Adelante, alumno Rojas, enciendan sus cámaras, por favor, alumnos, los escuchamos. bueno, en cuanto a la globalización, ¿de qué manera es lo que sería, afecta a la revolución industrial? ¿O qué tiene que ver con el desarrollo de la revolución industrial? Ya, respondiendo a la pregunta de mi compañero, creo que la revolución industrial más bien dio paso a la globalización, ¿no? En cambios, impacto social, por ejemplo, ha habido una mayor división de trabajo o también ha habido quitar trabajo debido a que hay una introducción de maquinaria y de un trabajo automatizado. En el capitalismo, por ejemplo, ha ayudado eso a gran parte del mundo. Primero se inició en Inglaterra, específicamente en el siglo XVIII, y luego pasó a países como a Bélgica, Francia, Europa y luego a todo el mundo, influenciado mayormente por Estados Unidos. Y bueno, creo que mayormente en el sistema económico que dicta ahora, que sería el capitalismo, es en que ha influenciado eso. Claro, eso es
de acuerdo, ¿no? Con lo que dicen. La globalización siempre, o sea, como dice es lo que se ha generado de la revolución industrial, ¿no? Y más que nada eso engloba todo lo que se ha desarrollado en un principio, lo que nace de la revolución industrial, se ha abarcado a nivel global, a nivel de todo el mundo, de la tecnología que se va desarrollando, se va conociendo en distintos, se va expandiendo el desarrollo, el conocimiento, ¿no? De todo eso. Muy bien, con eso culminamos, terminamos la sesión. Bien, agradezco la participación de todos los alumnos. Muchas gracias, doctor. Gracias, Víctor. Nos vemos entonces el día de mañana. Sí, estamos compartiendo en pantalla lo que es la semana 10 del 4 de enero al 8 de enero. Ahí tienen ustedes la tarea de entrega de informe número 6 y, como siempre de costumbre, las lecturas con los equipos asignados. El equipo A y el equipo H leen El hombre mediocre, página 27-50, 72-103. El equipo E y el equipo F, Las fuerzas morales, página de la 10 a la 31, de la 39 a la 63. Megaproyectos Caso Lavajato, equipo B y G, páginas 13 al 42, 42 al 68. Equipo C y D, Historia de la corrupción en el Perú, capítulos 3 y 4 respectivamente. Eso sería, Mariela. Sí, para dar una observación, alumnos, a los que están presentando los informes con autoevaluación en letras, no procede dicha autoevaluación. La autoevaluación tiene que ser en valores numéricos del 0 al 20, ¿correcto? Los equipos, los informes que están sin autoevaluación, yo coloco la autoevaluación 11. Por favor, ténganlo presente y no olviden incluir, algunos equipos olvidan de incluir la autoevaluación. Ténganlo en cuenta, es valores numéricos del 0 al 20 según los que han trabajado y con acuerdo del presidente y el secretario. Eso sería todo entonces de mi parte. Gracias, Víctor. Gracias, doctor. Muchas gracias, alumnos. Gracias, jóvenes. Muchas gracias, ingenieros. Hasta luego. Hasta luego. Mariela, Víctor, nos quedamos un ratito, por favor. Ok, doctor. Gracias, alumnos. Ya, doctor. Ya estamos los tres. Muy bien. Mariela, ¿Listo? Víctor, tal vez para los próximos ciclos sea conveniente primero una exposición de todos los equipos, o sea, la presentación de sus trabajos. Y luego hacer un debate general con todos los alumnos.
Tal vez sea eso conveniente, habría que analizarlo. O sea, todos los equipos presentan su trabajo, si fuera posible en la primera clase, y en las dos siguientes clases sería el debate. Habría que analizarlo. Muy bien. La otra cuestión es, Mariela, nos estamos demorando para la entrega del segundo informe, que creo que ya se está vendiendo hasta el tercero también, de Realidad Nacional. Sí, doctor. Sí, hoy voy a avanzar, voy a culminar con eso. Hoy sin falta se lo entrego. Sí estaba pendiente la monografía 2, pero hoy sin falta lo entrego, doctor. No se preocupe. Hoy mismo lo envío. Ya, estamos atrasados en la monografía número 2. ¿Así es, Mariela? Sí, sí, doctor. Ya, entonces, espero, por favor. Sí, doctor. Monografía 2 ya atrasados, pero sí, hoy lo envío, como sea, lo voy a enviar, lo voy a culminar hoy, sin falta. Ya, correcto, no. Muy bien, Víctor. ¿Alguna opinión, Víctor, Mariela? No, doctor, todo bien. Muy bien. No lo veo tan entusiastas en este año nuevo. ¿Qué pasa? Un poco tristones. No, estoy acá viendo Es domingo, doctor. ¿Ah? Bueno, hay que mejorar el estado de ánimo. Les deseo que descansen un poco hasta mañana. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana, Mariela. Hasta mañana, Víctor. Gracias. Claro que sí. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana, Víctor. Buen día. Hasta mañana.